ya estamos entonces con Luis Dyer en el estudio de Latina. Los saludo, señor Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular. Bienvenido a Latina. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos una brecha, una diferencia de votos por encima de los 41.800 votos. Correcto. ¿Cuál es en todo caso, la esperanza? ¿Qué esperan ustedes de esta contabilidad de votos? Entiendo que los votos en el extranjero son los votos que más espera Fuerza Popular, pero cuénteme usted. A ver, primero, ante todo, mucha tranquilidad. Tomar el escrutinio, el conteo con mucha humildad y no lanzarse, digamos, a lanzar, digamos, temas de proyectados o nada. Yo creo que es importante esperar que las actas se procesen al 100%. Nosotros estamos, obviamente, haciendo nuestros modelos de proyecciones, pero igual son internos. Queremos transmitir siempre una tranquilidad a la población y sobre todo hoy por hoy tenemos a más de 320 personas, personas legales, técnicos en Lima, Callao, todo el Perú en JEE, obviamente cuidando y viendo que este proceso de contabilización se haga de forma correcta. Al final, ¿cuántos personeros lograron inscribir? ¿Cuántos testigos del escrutinio tuvo Fuerza Popular? A ver, finalmente estuvieron 90.000 personeros en la cancha, vamos a ponerlo así. Agradecer a todos esos personeros que estuvieron presentes ese día y estamos prácticamente recuperando alrededor de 82.000 actas, ¿no? Actas físicas que nos están sirviendo hoy para hacer nuestro propio procesamiento y sobre todo revisar que la información que se ponga en la OMPE sea la misma que nosotros que tengamos. Ahora, claro, porque los personeros también reciben una copia, ¿no? Correcto. En el momento Todo personero, no solo de Fuerza Popular, también de JPP, ¿de acuerdo? Y es importante, te digo, el tema de la acta. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza, obviamente, que lo que se está contabilizando es lo correcto, pero lo más importante, ¿no? Saber que, obviamente, cuando se usó el tema del conteo de votos o el escrutinio, perdón, ¿no? Fue lo que se colocó en la acta, ¿no? Y eso compararlo, obviamente, a lo que se está procesando. Ahora, tenemos también un buen grupo de actas que están definiéndose, dirimiéndose, al mediodía lo decíamos, votos que están de alguna manera congelados en la justicia electoral. 1.519 actas en la justicia electoral. Correcto. A ver, estas son actas observadas. Hay que aclarar mucho a la población, no son actas impugnadas, ¿de acuerdo? Son cosas totalmente distintas. Son observaciones básicamente por un tema de una suma aritmética, o de repente ha habido un tema de una falta de firma durante la instalación y si hubieron durante el proceso de sufragio y el tema de conteo, o capaz un miembro de mesa olvidó poner un DNI o lo que venga, ¿no? Estas actas, por si acaso, son en automático elevadas al JEE para que ellos le evalúen. Un dato que te doy por si acaso, ya están absolviendo algunas actas, muy pocas, estamos en 16, 18 actas que ya fueron... Yo tenía 24 actas ya resueltas. Ya me ganaste a ahí las con 7:57. Correcto. Pero decirle a la población que esto va a tomar su tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Bueno, son 1.500 y han resuelto 24. Sí. O sea que... Hay como 520 expedientes procesándose, hay como un desfase, ¿no? Exacto. Pero es básicamente el traslado. Exacto. Ahora, usted me decía, hemos tenido 90.000 personeros, ese trabajo les genera una confianza, una tranquilidad que están intentando mostrar también en estas horas, que más bien para el elector son horas tensas, porque no hay una definición, ¿no? A ver, nosotros estamos muy tranquilos, como te decía, con mucha humildad, mirando todo el proceso. Los 90.000 personeros en la cancha en verdad demostraron estar ahí presentes, estuvieron capacitados, actuaron inclusive cuando tuvieron que hacer denuncias y de forma inmediata. Nosotros recolectamos alrededor de 18 a 20 incidencias durante el proceso que fueron nuestros personeros. ¿Y cuáles fueron esas incidencias? Para hacer un resumen. Una que fue concurrente y fue, digamos, todos los medios lo compartieron, fueron las famosas celas de votación que vinieron marcadas, ¿no? O un tema de lapicero, ¿no? Nuestros personeros actuaron de forma inmediata, lo colocaron en sus redes sociales y procedieron a llamar a la fiscalía. Inclusive tuvimos una mesa, por si acaso, donde fueron arrestados, ¿no? La persona que hizo esa digamos, ocurrencia, ¿no? Y también a los miembros de mesa. Ahora, la conclusión de esos incidentes de las cédulas supuestamente marcadas, ¿tienen ustedes una conclusión? ¿Han entendido que hubo dolo o porque también se dejaba entrever la posibilidad que con la firma
se haya manchado sin intencionalidad la cédula, pero explíquenme cuál ha sido la posición legal de Fuerza Popular ahí. A ver, primero recuerda que la Fiscalía está hoy haciendo su investigación. Lo importante es que un personero reaccionó e hizo la denuncia, defendió su derecho, digamos, ¿no? Defender el voto del voto de todo el pueblo, ¿no? Lo importante es que también durante la capacitación se le explicó al personero que no solamente tiene que denunciar, sino hacerle acordar a los miembros de mesa que existen células de votación también de repuestos, que se le pide a los funcionarios de la OMPE que este material existe en cada centro de votación y las cédulas fueron repuestas. Y obviamente las que estuvieron con la marca fue la Fiscalía que se los llevó como pruebas de lo que encontraron ese día. Pero de alguna manera ustedes entonces, hasta allí llegó su participación, no se atreven a calificar esto como una intención, como un dolo. A ver, lo importante es que lo denunciamos, ¿de acuerdo? Ahora, ya la Fiscalía determinará, ¿no? A las personas que obviamente en ese momento arrestaron o a las personas que denunciaron, de cuál será su castigo, ¿de acuerdo? Pero de nuevo, importante mencionar que nuestros personeros estuvieron ahí presentes. Ahora, hablábamos de las actas observadas y usted nos decía esto puede tomar días, los errores son aritméticos, los errores pueden ser de ilegibilidad. Revisaba un acta en Ayacucho donde una miembro de mesa solo puso la huella dactilar y no la firma. Correcto. Esto puede pasar, quizá por una condición de alfabetismo o no. Pero sobre votos impugnados, ¿qué información tienen? O sea, personeros de Fuerza Popular, ¿impugnaron algunos votos en el territorio nacional? A ver, al día de hoy nosotros vamos ya procesando 22.000 actas, ¿de acuerdo? Recuerda que somos un partido político con un sistema más manual, no somos la OMPE. Están haciendo su propio conteo. Correcto, ¿no? Nosotros al día de hoy no hemos impugnado una sola acta, ¿no? Sí estamos muy pendientes de nuestros personeros legales y técnicos en ver que esas actas observadas, ¿no? Pasan a la JEE y se procede a su revisión, ¿no? Solamente por un ejemplo que te doy, en la primera vuelta, casi el 99.9% de las actas observadas fueron contabilizadas, ¿de acuerdo? Porque son errores, vamos a ver, comunes de un tema en sufragio. No hay ahí un dolo, exactamente. Esa es la lógica. Pero importante mencionar que nuestros personeros recuperaron la acta, inclusive también de esas actas observadas, porque también es su derecho, ¿no? Y nosotros tenemos en nuestra posición las actas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con algunas actas que tienen en el escrutinio un voto impugnado? Un voto que, entiendo, en el momento del escrutinio, ni los miembros de mesa ni los personeros se pusieron de acuerdo y dijeron, este voto no entendemos qué marcó el ciudadano. ¿Qué pasa en ese caso? El voto se coloca dentro de las bolsas que se cierran, lacran, exactamente, y entran al jurado electoral especial, donde va a tomar una decisión final. En ese momento se determina que ese voto de repente o se elimina o se pone a la suma, ¿no? Lo importante es que es un solo voto y hay que salvar los votos, obviamente, que estuvieron correctos. Claro, le pongo el ejemplo de, tengo varios ejemplos, por ejemplo, uno de Loreto, donde la votación es favorable a Fuerza Popular, pero, y acá lo vamos a ver, que quiero hacerle la pregunta con el documento sobre la computadora, por ejemplo, en Maynas, ¿no? En el distrito de Iquitos, ¿no? Esto es Loreto, Maynas, Iquitos. Fuerza Popular tiene 118 votos, Juntos por el Perú 84, y hay un voto impugnado, ¿no? Así es. Esos votos han quedado de momento congelados en la justicia electoral. Así es, se quedan congelados, la acta entra al jurado electoral especial. Lo único que se van a fijar es en el voto impugnado, ya no se están fijando en el resto de los votos. Van a revisarlo y van a determinar si el voto entra a la sumatoria o no, básicamente. Y en este caso, todos los votos se salvan. Se salvan. Se salvan. Todos los votos. Allí no hay también una esperanza de remontada. Digamos, allí ustedes no calculan que pueden acelerar o acortar esta distancia que ahora está en 41.820 A ver, votos. nosotros, como te decía, estamos viendo de muy de cerca este tema de las actas observadas. Te doy un dato, casi el 63% de las actas observadas son de Lima y Callao. Lima y Callao, ¿de acuerdo? El resto son obviamente de todas las regiones. Al final también, como te digo, es importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque es una gran cantidad de votos ahorita, las 1.500 actas, pero también ver, ¿no?, cuáles de nuestros personeros legales van a estar trabajando seguramente durante toda esta semana y la siguiente, porque inclusive la misma OMPE
dijo de que digamos, la segunda vuelta podría terminar todavía en quincena de julio, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cómo califica esa proyección de OMPE o del Jurado Yo Nacional creo de que, Elecciones? a ver, es una proyección que al final van a sumar todos los votos, que no hay ningún problema, todas las actas, digamos. Pero claro, estás hablando de que son 1.500 actas que entran a jurados electorales especiales que tienen que verla una por una. En un momento pueden determinar, por si acaso, y lo más importante, hacer un reconteo de votos, ¿no? Porque de hecho, creo que ya hay 2 pedidos de recuento de votos en Lambayeque. Por ejemplo, ¿no? Esos pasarán a audiencia pública. Claro, pero hay que preparar la audiencia, hay que sea filmada, que estén los personeros técnicos y legales ahí presentes, ¿de acuerdo? Que también puedan ver que el conteo se hace de forma correcta, ¿no? Y bueno, todo eso es un proceso. Ahora, comprenderás, son 1.500. Ahora, sí, efectivamente es una carga fuerte que incluso el propio Jurado Nacional de Elecciones está mostrando que procesa a su propio tiempo, ¿no? En OMPE aparece 1.500 y el jurado dice 600 expedientes es lo que ahorita puedo procesar. Me quedan todavía pendientes unos 900. Ahora, ¿les llegó a sorprender en el fujimorismo, por ejemplo, que distritos electorales como Piura o regiones como Piura, donde parecía tener mucha fuerza el voto fujimorista, se haya manejado en un orden del 55-45%? Digamos, ¿les llegó a sorprender bastiones electorales donde quizá esperaron más respaldo? Yo creo que al final es una decisión del pueblo, ¿de acuerdo? También hemos sido gratamente, digamos, una sorpresa enorme que también en el sur el voto de Keiko, ¿no?, subió. Entonces, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna, Purímac, Cusco. O sea, Cusco. han obtenido más de lo que esperaban en esos... Sí, por supuesto, más que en la primera vuelta, ¿no? Y al final, como te digo, es una decisión del pueblo, que hay que respetarla, ¿de acuerdo? Lo importante, y siempre lo hemos dicho, que esa votación se ponga correctamente en la contabilización de las actas. Ahora, el ausentismo se ha visto muy marcado en distritos de Lima Metropolitana, como Miraflores, San Isidro, y algunas fuentes señalan que incluso ha habido mayor ausentismo en el voto del peruano en el extranjero en la segunda que en la primera vuelta. ¿Qué información tiene, qué expectativas tienen con el tema del ausentismo? Bueno, ¿Cómo puede haber impactado la votación? Me parece que en el tema del ausentismo, según mi opinión técnica, está dentro de los rangos que se han manejado históricamente. No ha sido de gran proporción, por ahí depende 1 punto, 2 puntos. Es muy normal, por si acaso, en el ausentismo del peruano en el extranjero, por si acaso que sea más alto. Va a depender mucho las festividades o lo que está pasando en otros países. Por ejemplo, ¿no?, en España tuvimos una gran misa de parte del Papa. Exactamente. Y eso obviamente ocasionó de que capaz hay un poco más de ausentismo en Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, son muchas variables, pero lo importante es que tuvieron su derecho. Y el peruano que quiere ir a votar, pues se presenta ese día y cumple con su derecho de voto. ¿Cuánto es el promedio de ausentismo que calculaban para el extranjero? Porque incluso se habla de más de un 50% de ausentismo en esta elección. ¿Pero qué cifra manejaban? No. A ver, el ausentismo en el extranjero es muy normal que esté al borde de los 70%, 75%. Es alto. O sea, ojo, comprenderás que la votación se hace de repente en el consulado o se hace de repente en un sitio que ha sido adecuado por la votación, pero resulta que ese peruano no vive en esa ciudad. Tiene que trasladarse de repente 3 a 4 horas de distancia, tiene que venir de repente en tren, en metro o en bus o en su carro, ¿no? Entonces es grande los estimos en las zonas de fuera del país, ¿no? A ver, si no me equivoco las cifras, en la primera vuelta hemos tenido básicamente alrededor de 420.000 peruanos que fueron a votar en el extranjero. Estando habilitados 1.200.000. Por eso te decía. O sea, más del 50%. Exacto. Pero también inclusive hubieron votos blancos, nulos y viciados, ¿no? Y al final tuvimos votos válidos alrededor de 350.000, si no me equivoco. Entonces, te das cuenta de que sí, el voto del extranjero es un voto un poquito, obviamente con un porcentaje más alto en ausentismo. ¿Nulidad de mesas? ¿Han pedido alguna nulidad en algún Nosotros hasta el día de hoy, mira, a ver, nacional? vamos procesando 22.000 actas. No hemos hecho todavía ni un proceso de impugnación o nulidad. Recuerda que, ojo, es nuestro derecho como partido político lunes, martes y miércoles hacer cualquier tipo de impugnación. Hay tiempos que vencen. Claro, ya vence el miércoles a las 12 de la noche, pero a la fecha no hemos hecho ninguna impugnación. Ahora, pero no lo descarta porque me dice, es mi derecho como partido
anular la votación de toda una mesa. Correcto, pero al final también hay que hacerlo con mucho criterio y con razón. No es un tema de impugnar por impugnar tampoco. ¿Por qué razones se podría pedir la nulidad de una mesa electoral para que pueda entender el auditorio? A ver, un tema muy común, por si acaso, puede ser de que la acta que se ha contabilizado no tiene los mismos números como el acta que hemos recuperado, ¿no? Y por lo tanto, no están cuadrando. Y ya se contabilizó esa acta. Entonces, ahí es donde nosotros actuamos con nuestros personales legales en hacer una impugnación, que es, ojo, nuestro derecho. O sea, nosotros no vamos a permitir, obviamente, que se esté poniendo una cifra en una acta y nosotros tengamos otra cifra, ¿me entiendes o no? Y lo que pedimos en ese momento de impugnar, ¿qué hacer? Pedir reconteo, porque hay algo que no está cuadrando en las dos actas. Las dos actas tienen que ser copia fiel, por si acaso. O sea, no. Y para hacer esto solo tienen plazo hasta el miércoles. Sí, digamos, por eso. 3 días después de la elección. Por eso es importante el trabajo de los 90.000 personeros que están en la cancha en la recuperación de las actas. Ahora, ¿se les ha retribuido a estos personeros, digamos, han visto compensadas sus horas de servicio al partido? A ver, siempre lo dijimos, todos fueron voluntarios, ¿de acuerdo? Inclusive el día de la votación, te lo digo con mucho cariño, vimos a personeros de apoyo que fueron a dejarle alimentos a los mismos personeros de mesa nuestro, que realmente lo tomamos con mucha humildad y sobre todo con mucha gratitud. Y bueno, estos son patriotas, peruanos y peruanas que el día de la votación, ¿no? Dijeron, sacrifico mi domingo, es día de la bandera por si acaso, y fueron a defender el voto. Ahora, bueno, estábamos haciendo un repaso de cómo iban computándose los votos en el extranjero y algunos ven que es un procesamiento bastante lento. ¿Le merece alguna opinión el cambio de formato? Porque en la primera vuelta esos votos inclusive llegaron digitalmente. ¿Qué piensan de eso? Que en esta oportunidad ya se descartó el tema digital. A ver, es lento porque recuerda que hay ciertas condiciones de transportes y el tema de distancias que son complicadas, ¿no? Inclusive, ¿no te acuerdas? Un tema para mencionar que el cónsul tiene que venir inclusive con los votos, las cédulas de votación. Ya te imaginas la cantidad de peso que trae en papel, ¿no? Y que tiene que uno meterle una maleta o meterle una valija especial o inclusive una caja para traer los votos, ¿no? Lo otro, que también es de que una vez llegado acá hay un sistema de custodia desde el aeropuerto hasta la digitalización y un proceso de entrega. O sea, todos esos temas hace obviamente que el proceso del voto extranjero tome un poco más de tiempo, ¿no? Pero ya entendemos que está procesando Argentina, Chile, está llegando el voto de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, hay ciertos lugares en África, como en Dubái, ¿no? Que va a demorar un poquito más. La votación de Estados Unidos era muy particular y creo que ganó en la primera vuelta Rafael López Aliaga. ¿Proyectaban ustedes un tránsito de esos votos hacia Keiko Fujimori? Digamos, quiero entender su expectativa del voto del peruano en Estados Unidos. A ver, el voto en Estados Unidos ha sido por Keiko. Estamos positivos que nuestro rival, el señor Sánchez, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, seguimos revisándolo poco a poco, ¿no? Y obviamente estamos también mirando el proceso de contabilización de estos votos, ¿no? Lo importante es de que Estados Unidos se expresó y dijo, ¿sabe qué? Vamos a favorecer más a Keiko. Bien, ¿va a dar algún pronunciamiento Keiko Fujimori esta noche? Tengo entendido que no. Nosotros estamos ahorita viendo con mucha cautela, con mucha tranquilidad todo este proceso. Tenemos alrededor, te cuento, de 240 personales legales, técnicos y legales en ese momento trabajando y van a seguir trabajando durante toda la noche, el día siguiente, al miércoles en la noche. Alrededor también de casi 80 personas, y eso te lo digo en todo el Perú, por si acaso, no estamos concentrados en Lima, ¿no? Cada comando de personal de Fuerza Popular tiene las personas que voluntariamente nos están apoyando. Comprenderás que son más de 60 jurados electorales especiales en todo el Perú y hay que estar presente en cada uno. Bien, señor Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, con nosotros con la actualización legal, sobre todo de estas horas de contabilidad de votos. Le agradezco su tiempo. Muchas gracias, encantado. Muy buenas noches.